Gracias por estar acá en nuestras jornadas de ecografía. Así que espero que vayamos difundiendo esto, que ya este es nuestro cuarto webinar este semestre. Vamos hasta el 29 de noviembre, porque el 29 vamos a hacer un super live demo. Ojalá que muchos de ustedes tengan ecógrafo ese día para afianzar conceptos. Como vimos el mes pasado, vimos un poco de fundamentos, cómo se ajusta el ecógrafo y cómo se puede empezar a trabajar con el ecógrafo. El que no ha visto estos webinars puede ir al canal de Ultrasound Lab, que ahí se van a estar subiendo, y también al canal de Ilmedic. Para los que no me conocen, mi nombre es Enrique Tan Villanueva, soy radiólogo e intervencionista musculoesquelético y tejidos blandos, y desde hace 12 años venimos trabajando principalmente en el área de ecografía, y nos interesa hoy, nuestra misión principal es poder entender, aprender y enseñar el uso del ecógrafo de forma estandarizada y con la mejor calidad posible para que de alguna forma ayudemos a salvar vidas. Este mes, que es el mes de urgencia y UCI, tenemos el día de hoy, que era ayer, pero ayer pusimos siempre es a la hora 6:30, 6:45 de la tarde. Pero bueno, ayer estaba Colombia versus Argentina y a petición de muchos de los que se inscribieron, se pasó para el día de hoy. Así que hoy vamos a hablar de EFAS, de ECOFAS. El próximo 17 de junio hablaremos de neumotórax y el próximo 24 de junio hablaremos de hipovolemia. Ahí le pueden tomar una foto, esos son los links, pero se les va a mandar estos links a los que ya están inscritos, o pueden buscar en las redes sociales de Ilmedica, Ultrasound Lab o el Dr. Tank, el DR Tank, que es la mía personal. Para mí es bastante interesante hablar sobre ecografía EFAS, porque de alguna manera aquí fue donde empezó toda mi historia. Imagínense que yo soy médico hace 20 años, hace 22 años, haciendo el internado en el Hospital de Bosa en Bogotá. En ese momento el CRUE estaba buscando la forma como nosotros en urgencias, principalmente el suroriente, el suroccidente de Bogotá, tuviésemos la capacitación para hacer ECOFAS por el alto nivel de traumas que hay ahí con armas de fuego y cortopunzante, más que todo en esa época. Y ahí fue mi primera experiencia con ecografía. Efectivamente, ahí empezó esta sensación de que podemos hacer cosas con la ecografía, y bueno, lo demás hay más historias, pero ahí empezó todo, en ECOFAS. Y creo que el ECOFAS ha evolucionado de una manera importante, con sus pros y sus contras, y los contras principalmente están envueltos en la capacidad operativa y técnica que tiene el médico, en este caso el médico general, el médico de urgencias, el médico de cuidados intensivos o el anestesiólogo que hace cuidados intensivos está allí. En otras latitudes o en otros países el tecnólogo e inclusive el ecografista. Simplemente porque la educación médica continuada o nuestro proceso en educación o en la formación, sí, estamos en urgencias, sí, efectivamente vemos pacientes de urgencias, pero poco vemos pacientes de trauma o politrauma. Eso es lo que nos hace a nosotros de alguna forma estar un poco alejados de estas técnicas, porque como radiólogos se supone que estos protocolos, como el protocolo Blue, el protocolo Red o el ECOFAS, no debería ser realmente de uso de un radiólogo. Se supone que el radiólogo es el experto y debería hacer unos estudios un poco más específicos y más sensibles. Perdón. Lo que pasa en el ecografía o el protocolo de ECOFAS es que se ha generado un problema en la operación porque se ha tratado de estandarizar el proceso. Yo estoy de acuerdo con la estandarización de procesos y protocolos cuando el operador tiene criterio propio de cómo utilizar el ecógrafo. ¿Ok? Entonces, existe en los últimos años actualizaciones de cómo se implementa, por ejemplo,
LFAs, unas guías para poder enseñar y aprender y practicar de forma adecuada el uso de las imágenes de ecografía y poder comprender entonces cómo realizar este protocolo, porque lo más importante es tener conciencia anatómica ecográfica. ¿Y qué es eso? Es entender dónde está el espacio de Morrison, es entender dónde está el hígado, es entender dónde está el diafragma, entender dónde está el vaso, entender cuáles son los riñones, poder tener clara la conciencia anatómica ecográfica te va a dar a ti la capacidad de entender o de descubrir algunas lesiones. ¿Ok? Eso es súper importante. Y de esa manera nosotros vamos a poder adquirir un conocimiento constante, porque los que trabajan en urgencias, en emergencias o tienen la posibilidad de tomar decisiones gracias a la ecografía, vamos a poder utilizar este ecógrafo con una gran calidad. Sin embargo, vuelvo y repito, en todos estos estudios y en el tiempo se han percatado de que el problema de este screening, para ponerle un nombre, es que ocasionalmente muchos médicos pretenden hacer diagnósticos más precisos y el margen de error está aumentando porque solamente aprender a hacer ECOFAS no va a ser suficiente para poder determinar o hacer un diagnóstico de un hallazgo. Entonces, por ejemplo, este estudio mostró que los diagnósticos prehospitalarios o en la ambulancia o en la zona de trauma o donde sea que se haga este ECOFAS tienen una sensibilidad muy inferior en este estudio multicéntrico y este cohorte, en donde después, al hacer un control por tomografía y definir estas lesiones, había un cambio muy grande en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchos médicos que aprenden ese protocolo, como ustedes lo van a ver hoy, tal vez sienten que pueden hacer algunos diagnósticos. Y el ECOFAS está destinado principalmente para ver derrames, ¿sí? Puedes evaluar inclusive neumotórax, pero principalmente para ver derrames pericárdicos, pleurales y peritoneales. Pare de contar. ¿Por qué estos derrames? Por una lesión cerrada, un trauma cerrado o un trauma abierto, ¿ok? Principalmente. Entonces, nuestras capacidades es entender que, por ejemplo, en abdomen, un líquido libre mayor de 150 cc ya se va a poder empezar a ver, al igual que en tórax. Pero si no lo ves, no significa que tal vez no lo esté. Entonces, hay triadas o hay signos clínicos que te van a dar a ti un indicio clínico más otro tipo de estudios en donde tú vas a poder resolver o diagnosticar o acercarte más al diagnóstico, teniendo claro que si tú tienes más de 30 cc pericárdico, más de 150 cc intraabdominal, ya estás en un periodo de severidad distinto en este politrauma, en donde tú tienes que tomar un tipo de decisiones distintas. ¿Ok? Entonces, esos son los errores principales en que se ven en ese tipo de estudios, pero también cuando nosotros leemos estos estudios empezamos a decir, bueno, ¿y quiénes son los profesionales que hacen este estudio? ¿No? ¿Son tecnólogos, son ecografistas, son radiólogos, son urgenciólogos? ¿Qué nivel de expertise tienen? Teniendo claro que aunque yo tenga 12 años de hacer esto, es probable que algún emergenciólogo en menos de 3 meses sea mucho más experto que yo en este área. Lo que quiero decir es que cuando tú tienes unas bases y unos criterios y unos fundamentos bastante claros de cómo operar un ecógrafo y además tienes el volumen o la cantidad de pacientes que tú puedes interpretar de forma clínica con la forma ecográfica, haciendo ecografía fisiopatológica, como yo la llamo, pues rápidamente la persona que tiene más curva con unas bases, fundamentos estandarizados y de nivel van a tener mayor criterio porque ustedes ven al paciente y simplemente por la forma de respirar o por el tipo de trauma, ya ustedes tienen una conciencia de la fisiopatología. Y al tener la conciencia de la fisiopatología, vamos a empezar a tener conciencia de la anatomía ecográfica y van a acercarse y van a ser mucho más precisos. Así que creo que este margen o esta complicación o este error técnico de diagnóstico y de posibles planificación
puede ser de repente solucionado muy rápidamente con la calidad del equipo y la calidad de los fundamentos y la capacitación que tenga el operador. ¿Ok? Entonces, de esta manera, todos esos artículos quisiera que lo lean. Aquí ustedes, yo se lo estoy pasando para que vean cómo actualmente está muy vigente y cada vez hay más estudios con más interés, porque es que realmente un ecógrafo que hoy está catalogado como el nuevo fonendoscopio debe estar a la mano de cualquier profesional. ¿Listo? Entonces, ya vamos por la mitad de esto y vamos a empezar a las cosas más prácticas. Habitualmente no traigo estos videos que no sean míos, pero este video está muy bien hecho. Este video, inclusive aprendí un montón con estos videos, así que decidí utilizarlos para ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar todo el capítulo pasado, cuál es el ecógrafo, dónde está la orientación, lado derecho, lado derecho, lado derecho. Esto que es el notch significa el lado derecho de la pantalla los mira a ustedes, el notch tiene que ir hacia el lado derecho del paciente o hacia la parte cefálica del paciente, ¿ok? Siempre ustedes tienen que tener lado derecho, lado derecho, lado derecho, claro. Siempre tienen que ustedes, más que todo cuando están en emergencias o en UCI, tener su higiene, vestirse de forma adecuada, pero ubicar al paciente de una forma que ustedes puedan operar del lado derecho del paciente y tener el control del transductor. Eso es importante, saber cuál es la frecuencia, cuál es la profundidad y cómo son las ventanas que vamos a evaluar. Entonces, primero, la zona pericárdica, la zona derecha, la zona izquierda, suprapúbico, la parte superior derecha e izquierda del tórax. Estos puntos de evaluación son indispensables para poder hacer de forma coherente, concreta, que no se te olvide, programática o de protocolo, la evaluación del tórax. ¿Ok? Esto es indispensable. ¿Listo? Esto que está aquí, lo puse para que no se me olvide. Voy para atrás otra vez. Ya se los voy a mandar en el chat. Esto yo se los voy a traer porque es un pequeño libro de la Universidad, si mal no estoy, Navarra. Me parece didáctico, me parece preciso y con este artículo, este libro, perdón, digital que tienen allí, creo que van a terminar de aprender de forma adecuada cómo hacer el ECOFAS. ¿Ok? Yo ahorita se los mando, me recuerdan en el chat cuando terminemos. ¿Listo? Entonces vamos a ver las vistas. Primero, vista pericardial. ¿Qué vamos a colocar? Recuerden, para los que no estuvieron antes, recuerden, lado derecho, el notch, lado derecho, lado derecho. E imaginémonos que en la mitad del traductor es una lámpara, una linterna, ¿no? Ustedes tienen ahí y de aquí sale una luz. Para donde ustedes dirijan la huella del traductor es para donde se va a ir el ultrasonido, ¿ok? Entonces, la posición número 1, ¿sí? Que es para ver la vista pericárdica por debajo del apéndice sifoides, ¿sí? Ustedes van a llevar el transductor, ¿sí? Hacia cefálico con algo que se llama angulación. Recuerden el lenguaje del transductor que lo vimos en la segunda clase de estos webinars. Angular, rotar, comprimir y barrer. Esos 4 son los lenguajes principales del transductor. Entonces, en este caso, lo vas a colocar por debajo del apéndice sifoide, ¿sí? Y vas a angular hasta que veas el pericardio. ¿Listo? Ese es el corte y la ventana número 1. Veámosla. Eso es importante que lo veamos porque no todos los pacientes, no todos los pacientes son así de delgados como este paciente, ¿ok? Entonces, la frecuencia es igual a la anatomía del paciente, ¿listo? Ya después les recuerdo. ¿Qué vemos allí? Miren cómo vemos las cavidades cardíacas, miren cómo vemos el pericardio y no deberíamos ver líquido allí, ¿ok? Entonces, miren cómo vemos ahora la distensión, la dilatación, la hidrodisección de la pared pericárdica, en donde podemos evaluar inmediatamente que allí hay líquido. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto volumen hay
Ya nosotros te lo enseñamos en el tercer capítulo de estos webinars y les recuerdo, ustedes van a medir entonces 3 longitudes, antero-posterior, longitudinal y transversal. Esas 3 longitudes en milímetros la van a multiplicar por 0.5 y cuando la multipliquen por 0.5, ese es el volumen total de esa colección. ¿Está claro? Ahora venimos con la vista del cuadrante superior derecho. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace. Siempre o principalmente tratemos de buscar la línea medio axilar. ¿Ok? La línea medio axilar. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Entonces, bueno, no todos los pacientes le van a mover, le van a poder mover los brazos, pero bueno, por allí puede ser la ventana. Y conciencia anatómica ecográfica, ¿para qué lo ponemos allí? Para poder hacer un corte lateral entre el diafragma, el hígado y el riñón. Ahí vamos a poder ver el diafragma y aquí vemos si hay líquido de este lado, derrame pleural. ¿Ok? Aquí vemos el hígado, vemos el riñón. Y entre el hígado y el riñón, señor, el espacio de Morrison. ¿Listo? Importantísimo. ¿Ok? Entonces, si aquí vemos líquido, derrame pleural. Y si aquí vemos líquido, es el primer lugar donde hay una hidrodisección de este espacio, en donde vamos a ver líquido. ¿Ok? La zona paracólica. Y esto es lo que tenemos que hacer. Mira lo que está haciendo él es angular y barrer. Barrido cefalocaudal para poder entonces encontrar el diafragma y encontrar esta zona. ¿Listo? Recuerde que el notch, en este caso, que es la marca, está yendo o viendo hacia la zona cefálica. Eso significa que este lado es cefálico y este lado es caudal. ¿Está claro? De esta manera nosotros vamos a revisar y miren, ahí vemos líquido pleural, ¿sí? Miren cómo está el diafragma, esto es líquido pleural, ¿ok? Miren cómo se vio perfecto. Ahora vamos a ver cómo se ve en el Morrison. Él está haciendo, miren, y esto es líquido en el espacio de Morrison y este en el espacio paracólico. Ahora, recuerden, ¿cómo se ve el líquido? Anecoico. Y recuerden lo que dimos en la clase número 1. Toda aquella imagen líquida va a ser negra y va a tener un artefacto que se llama refuerzo acústico posterior, que es esta sombra blanca. ¿La ven? Y esta sombra blanca más una imagen negra me hace pensar, evidentemente, que es líquido. ¿Ok? Vamos para nuestro próximo corte. El cuadrante superior izquierdo. Hacemos lo mismo en el lado izquierdo. ¿Y qué vamos a ver aquí en el lado izquierdo? Pues vamos a buscar también nuestro diafragma, en este caso nuestro vaso y el riñón. El notch siempre hacia arriba. ¿Listo? Diafragma, ¿sí? Espina torácica, el riñón, angular, ¿listo? Ahí vamos a barrer arriba y hacia abajo y empezamos a entender con conciencia anatómica ecográfica cuáles son las áreas o las zonas donde estamos viendo. Cuando ya entendemos en conciencia anatómica ecográfica lo normal de nuestra anatomía, vamos rápidamente a encontrar las zonas donde hay líquido. ¿Listo? Miren cómo lo está evaluando, barrido, vamos hacia arriba, angulamos, vamos hacia abajo y de esa manera hacemos la ecografía. Evaluamos las estructuras, vemos diafragma, vemos vaso y ahí, por ejemplo, vemos líquido en la región paracólica, líquido subdiafragmático, siempre una imagen anecoica que hace hidrodisección en los espacios entre los órganos o entre las zonas anatómicas. Eso es líquido libre. ¿Ok?
Ahora vamos a la región suprapúbica. Esta región suprapúbica o en ambos flancos tenemos que ser un poco metódicos. O sea, ese es un protocolo interesante, pero si el paciente tiene una lesión aguda, lo más probable es que el líquido esté más retroperitoneo o todavía no tengamos un volumen. Si el paciente, ustedes pueden girarlo hacia uno de los lados y dejar que decante el líquido hacia la fosa ilíaca, van a encontrar cómo va a empezar a hacer disección este líquido, ¿ok? Ahí lo que estamos viendo entonces son las zonas anatómicas ecográficas en esa topografía para que ustedes tengan claro qué es lo que vemos allí. Como ven el notch siempre hacia la derecha o hacia la parte superior. Ahí se alumbra el notch. Perfecto. Ahí estamos viendo la vejiga. ¿Ok? Y quiero que ustedes estén claros porque él está haciendo angulación y barrido al tiempo y está viendo cómo la vejiga aparece y desaparece para poder entender que eso es una vejiga llena. Ahora, ¿qué haríamos nosotros en emergencias? Es probable que hagamos un vaciamiento de esa vejiga, no olviden ese tips, y ustedes van a ver dentro de la vejiga, ya sea que le pongan una sonda Foley y la llenan, cómo se ve la sonda en su interior, y eso es lo que va a disminuir el riesgo de hacer falsos positivos, ¿ok? La región anterior de la caja torácica, ¿sí? Esto lo podemos modificar, es un barrido cefalocaudal, ¿listo? En longitudinal, y esto qué es lo que va a hacer, vamos a ver la región intercostal. Sí, un juego duro, lamentablemente, bueno, nos condiciona a nosotros porque en cada disputa, en cada intercostal, cada contacto, en donde podemos ver nuestras costillas y vemos la línea pleural que tiene que tener el sliding. Recuerden lo que vimos la vez pasada y en el próximo clase de motora lo vamos a dar. El sliding es el movimiento de las pleuras en la cavidad torácica. ¿Ok? Cuando no hay sliding, ese es un signo de neumotórax. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo, ahora lo vemos en el otro lado y revisamos nuevamente que estén las costillas y en la zona intercostal que esté el slide. Aquí yo les quiero agregar algo que es el modo M, y ese modo M en neumotórax lo vamos a aprender en el capítulo del próximo webinar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, de esta manera es la forma como hacemos la rutina del ECOFAS. Ahora vamos a empezar a concluir. Importante seleccionar el ecógrafo. Frecuencia y profundidad. Recuerden entonces, vamos a ver cavidad abdominal, vamos a ver pericardio, vamos a ver tórax. En ese orden de ideas necesitamos un ecógrafo que nos dé una frecuencia baja a alta. O sea, un transductor convexo o un transductor de fase que vaya más o menos entre 5 MHz y 10 MHz. De esa manera, o con esta frecuencia, nosotros vamos a poder llegar a planos profundos. Si usamos en este caso frecuencias muy altas, sobre 15 MHz, es probable que nos quedemos un poco cortos. En la profundidad, pacientes obesos, no vamos a poder ver de forma adecuada, ¿sí? Región suprapúbica, o inclusive vamos a tener inconvenientes para ver de forma adecuada o con una gran calidad de imagen las zonas laterales e inclusive pericardio. Así que el ECOFAS siempre se hace con un transductor como este que está en la pantalla, que tiene dos frecuencias distintas, que va de 1 MHz a 15 MHz, donde ustedes pueden controlar la profundidad, o un transductor convexo de baja frecuencia. ¿Listo? Importante, antes de hacer el ECOFAS, saber la ubicación. Ese ultrasono tips se los dimos en la clase de ultrasono tips en el webinar anterior. Pero repito, el notch es el lado derecho del transductor, que significa el lado derecho de la pantalla. La pantalla los mira a ustedes, ¿ok? Lado derecho de la pantalla, y que tiene que ir al lado derecho del paciente. Para estar también totalmente ubicado, siempre hay que rotar hacia las manecillas del reloj. De esa forma, el notch siempre va a estar ahora en la parte superior
del paciente, que es el lado derecho de la pantalla. Y de esa manera ustedes van a tener una propiocepción ecográfica, ya van a saber en dónde estamos. ¿Listo? Siempre buscar que el ecógrafo tenga mínimamente el modo B, que lo tienen. Otra vez esa parte que es importante. Entonces, señores, es importante siempre seleccionar el ecógrafo, depende de la frecuencia, ¿ok? Entonces, en EcoFast es importante tener un ecógrafo de una frecuencia alrededor de 5, 2, 5, 7, máximo 12 megahertz. Ojalá sea convexo, ojalá o uno de fase como el que está en la pantalla, porque siempre es importante tener la capacidad de ir a una profundidad importante, por lo menos superior a unos 20 centímetros o alrededor de 20 centímetros para poder jugar con las profundidades y entender en dónde estamos. La ubicación, lado derecho, lado derecho, lado derecho, para poder tener propiocepción y siempre rotación hacia las manecillas de reloj. Todos los ecógrafos vienen con modo B, pero es importante que ustedes sepan, o lo importante que es utilizar en EcoFast el modo M. Tener conciencia anatómica es indispensable para poder hacer disección ecográfica en tiempo real. Entonces, aprender en dónde están los reparos anatómicos son indispensables. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en dónde va a haber esa colección de líquido que nosotros vemos con el EcoFast, el derrame pericárdico, vamos a ver derrame pleural, líquido peritoneal y evidentemente vamos a ver si hay un neumotórax. ¿Listo? Esto es básico. Aprender a usar el ecógrafo, aprender reparos anatómicos ecográficos, aprender a realizar los protocolos, pero también tenemos que ajustar los protocolos a nuestro criterio, porque si tenemos un paciente con politrauma, con heridas abiertas, con huesos expuestos, tenemos que también cambiar nuestro protocolo a la necesidad del paciente, porque nuestra tarea con el EFAS es buscar que sea esa colección o ese líquido. Y tenemos entonces que trabajar con un criterio propio o con la necesidad del paciente para hacer este screening. Entonces, si nosotros sabemos lo que estamos buscando, también podemos variar este protocolo. Ese es una de las complicaciones cuando ustedes no adquieren el conocimiento de cómo usar el ecógrafo para tener un criterio propio. ¿Listo? Ahora vamos a hacer, por último, el video resumen de cómo evaluamos de forma muy rápida este EcoFast en urgencias. Te dejamos aquí con este video de Tom. Entonces repetimos, lado derecho, lado derecho, lado derecho. Este es un PAL HD3 de Clarius que tiene de 1 MHz a 15 MHz. Entonces vamos a tener un espacio de profundidades muy interesantes. ¿Ok? Ahora, él, por ejemplo, va a empezar a analizar de forma rápida el espacio de Morrison, pleura derecha. Vamos a ver si hay líquido libre en esa parte. Entonces ya ustedes saben y se han ubicado. Ahí estamos viendo hígado, Morrison y aquí en la esquina pleura. Listo, lo revisó rápidamente, se va para el lado izquierdo, ahí estamos viendo vaso, pleura y el espacio entre el vaso y el riñón, vemos que no hay absolutamente nada. Listo, miren lo rápido que es. Vamos a la región suprapúbica, vamos y hacemos una profundización, una angulación, vemos nuestra próstata, vemos el espacio entre la próstata y la vejiga, ¿sí? Vemos la vejiga, la pared de la vejiga, hacemos algo de compresión, angulamos, no hay nada, ahora vamos subsifoideo, angulamos profundamente nuestro traductor, vemos la cavidad cardíaca, las 4 cavidades cardíacas, vemos el pericardio, miren cómo se ve esa imagen hiperecóica limpia, la podemos corroborar transtorácica, ¿sí? Y nos vamos para external, ¿sí? Entre las mamilas y vemos también el corazón, vemos pericardio y ahí terminamos de controlar nuestro pericardio en 2 ventanas. Ahora vamos a revisar los hemitórax y de esa forma terminamos rápidamente el protocolo de EcoFast. Miren lo rápido que lo hizo. Vamos ahora longitudinal, transversal a la costilla. Mira, ahí se cambió. Miren cómo se ve ahora perfecto. Ahí vemos el sliding del pulmón, de la pleura. Miren esta imagen que se mueve. Eso es el sliding. Esa es una costilla, músculos intercostales, pectoral mayor. Ahora lo vemos del otro hemitórax. Mira, costilla a costilla. Vemos cómo se mueve un sliding, que es el movimiento del pulmón normal. Y de esa manera se termina
el protocolo de EcoFast. Entonces, como siempre lo digo, les recuerdo, están los Ultrasono Tips, que son los cursos virtuales en Hotmart que tenemos. Para todos ustedes tienen un 50% de descuento y pueden adquirirlo ahí en ese QR y me van a contactar o algunos de nuestro equipo, y también puede ser afiliados con beneficios en Hotmart. Este es en mi WhatsApp, pueden contactarme. Recuerden que este y otros webinars y videos están en el canal de Ultrasono Lab y en el canal de Hill Médica. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a esperar si tienen algunas preguntas en este webinar. Con mucho gusto la contestamos. Para mí es súper importante y este webinar es muy interesante porque creo que es el webinar más preciso y más hecho para el hacer. Para los que tengan ecógrafos y trabajen en cuidados críticos o en emergencia y quieran hacer un taller un taller virtual sincrónico, ustedes practicando con pacientes y necesitan hacer EcoFast, contáctense con Hill Médica, que lo podemos realizar sin inconvenientes porque es un protocolo muy sencillo, como vieron en el último video de tomas de repaso. Así que muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, Jordan, hámelo saber. Listo, perfecto. En el chat pueden escribir sus dudas, inquietudes. Es un placer también tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos. Saben que están motivados sobre esta maravillosa plataforma. Yo sé que le podemos sacar mucho provecho a esto. Entonces, si tienen preguntas, pueden escribirlos por aquí. Vamos a estarlos leyendo. Listo. Doctor, ¿qué tal si nos cuentas de pronto un poco, una demo sobre el próximo webinar que vamos a tener? Sí, claro que sí. El próximo webinar que vamos a tener es sobre neumotórax. Entonces, para los que hacen UCI, para los que hacen emergencia, los que hacen cirugía de tórax, los que hacen cirugía plástica, ahora con la remodelación costal, que es muy famoso y muy apetecido, vamos a tener la posibilidad de entender cómo se ve el neumotórax. Diagnosticar el neumotórax por ecografía es muy sencillo, más de 90% de sensibilidad, 90% de especificidad. Así que es nuestra próxima clase, neumotórax. Y la última clase de este mes es cómo diagnosticar y cómo utilizar el ecógrafo para poder determinar la hipovolemia o manejar la hipovolemia en cuidados críticos, en cirugía para los anestesiólogos y también efectivamente en emergencia. Entonces este mes vamos a ver esos otros dos temas junto al tema de hoy, que creo que es muy interesante para todos, y los que no pudieron vernos el día de hoy van a ir a nuestro canal, que es totalmente gratis, van a estar colgados allí y vamos a poder retroalimentar siempre estos temas y estos webinars que están saliendo muy chéveres. ¿Alguna pregunta por allí? Listo, doctor. No han dejado preguntas. Yo creo que todo ha sido claro. Muchísimas gracias a todos por asistir, por este espacio. Sin más, que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.